El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar acerca de este tema 21 del Proyecto EBAU. El tema 20 fue la dictadura franquista y hoy vamos a hablar del último tema, propiamente dicho, de lo que viene siendo este proyecto, aunque bueno, no será el último porque luego sí que es verdad que haré unas pequeñas reflexiones. Sin embargo, sí que me gustaría en este programa hablar acerca de la transición a la democracia. La verdad que es un proceso que cronológicamente no es, porque se inicia en el año 75 y acaba en el 82, no es realmente no es tan largo como el franquismo y yo creo que va a dar para menos contenido. Vamos con ello. Tras la muerte de Franco, en noviembre del año 75, digamos que se produce un proceso transicional de la política entre el régimen franquista y el Estado actual democrático español. En el año 78 se promulga la Constitución y, digamos que el panorama político español cambia mucho, sobre todo con el primer gobierno, que es el gobierno de la UCD, y, por supuesto, con el segundo gobierno de la democracia, que es el de Felipe González, del Partido Socialista Obrero Español, que durará hasta mediados de la década de los 90, cuando llegará el presidente José María Aznar al poder del Partido Popular. Lo primero, la verdad es que este periodo es un periodo de modernización en España, sobre todo política y a nivel de derechos. Es un momento en el que, tras la muerte de Franco, Juan Carlos I va a ser proclamado rey y, digamos, se inicia un complejo proceso de transición política, de la dictadura a un sistema democrático. El gobierno de Arias Navarro, que va a durar entre noviembre del 75 y julio del 76, va a ser un gobierno sobre todo procedente de hombres del régimen franquista, pero decididos a apoyar los cambios hacia la liberalización. Por ejemplo, tenemos a Manuel Fraga, Calvo Sotelo, tenemos también a Arias Navarro, Adolfo Suárez, que son básicamente políticos que venían del seno del franquismo, pero que vienen a reformar la política. El último gobierno, además, fue realmente un gobierno bastante controvertido, pues Arias Navarro, como presidente, autorizó una serie de represión, sobre todo contra una oleada de huelgas, debido a la mala situación económica, que debido a, en los años 75 es la crisis del petróleo, y los años 70 coinciden con este hecho, y realmente empieza una inflación bastante alta. También, por otra parte, tenemos, por supuesto, una confrontación política importante y, desde luego, va a llevar a que en el año 76 Arias Navarro va a ser destituido. Va a llegar Suárez y va a llevar a cabo una reforma una reforma política. Con esta ley para la reforma política del año 76 se desmantela el franquismo a nivel, digamos, de lo que viene siendo el propio sistema, y hay una serie de conspiraciones golpistas y actos terroristas que lo que viene siendo lo que vienen es a intentar, al final, de alguna manera, estos peligros acaban haciendo que Adolfo Suárez y el Parlamento en ese momento establezcan lo que es la Asamblea Bicameral, volviendo a tener España Senado, y esta última elegida por sufragio universal. La oposición fue saliendo de la clandestinidad. El PSOE, por ejemplo, en ese momento desarrolló el 27 Congreso, al que asistieron, por ejemplo, líderes internacionales bastante importantes. También tenemos que Santiago Carrillo, líder comunista, va a dar una rueda de prensa para que el PCE sea legalizado. Tenemos también, por supuesto, varias manifestaciones pro amnistía y desde luego también la matanza de los abogados de Atocha
del Partido Comunista Español. Tenemos por supuesto también la respuesta popular a la matanza de los abogados de Atocha fue una respuesta a nivel de en forma de manifestación, donde pues una serie de una multitud de gente se manifestó pacíficamente para pues apoyar la legalización del PCE y sobre todo para que acabara los últimos ramalazos, digamos, de este régimen franquista. Se legalizó el PCE, se amnistió a los presos políticos y en el año 77, desde las elecciones de febrero del 36, hubo unas elecciones democráticas en España. El partido triunfador fue la UCD de Adolfo Suárez, y el segundo partido más votado fue el PSOE de Felipe González. La UCD prácticamente ganó en todo el territorio frente al PSOE, que ganó en Asturias, en Zamora, en Valencia, Alicante y en una parte de la Andalucía occidental como Cádiz, Sevilla o Málaga o Córdoba. También los partidos nacionalistas, tenemos al PNV con Vizcaya y Guipúzcoa y pues alguna que otra provincia, pues por ejemplo del Partido Democrático de Cataluña, que es Lérida y Girona. La verdad es que a nivel político es que la UCD arrasó. De hecho es un partido que técnicamente era de centro, con pues una intención, digamos, de salir de esa dictadura, y desde luego este partido fue el que llevó la voz cantante a nivel, digamos, institucional para la consolidación de de la democracia, ¿no? La idea era elaborar una constitución, acabar con el terrorismo etarra y desde luego estabilizar el país, debido a que el aumento de la inflación, el paro y la deuda pública crecían de manera alarmante. En el año 77 se firmaron los pactos de la Moncloa, con los cuales se establecía que se iba a devaluar la moneda, que era la peseta en este caso, se iba a controlar el gasto público y la racionalización del gasto energético y la moderación salarial. A partir del año 79 hasta el 82, tras aprobarse la Constitución, hubo otras elecciones en marzo del 79 y volvió a triunfar la UCD. Ese mismo año, lo que viene siendo, va a empezar un poco a ver lo que viene siendo una especie de deterioro de la situación política debido a disensiones dentro de la propia UCD, que se va a ir diluyendo progresivamente, y también debido en el año 81 al golpe de Tejero, que será el 23F del 81, y pues desde luego también tenemos políticamente inestabilidad debido a la campaña terrorista etarra o a la aprobación de los estatutos de autonomía, pues tanto de País Vasco como de Cataluña. Al final, en el 81, va a dimitir Suárez. Calvo Sotelo va a ser el sucesor, y el 23F durante una segunda votación de investidura, van a entrar una serie de militares que van a, dirigidos por el teniente coronel Antonio Tejero, van a entrar en el Congreso y van a intentar, volver al franquismo. Este golpe, que fracasó, fue realmente uno de los puntos que al final consiguieron que se consolidara la democracia en España. El papel del rey, que a día de hoy es desconocido y no se sabe muy bien, se dice, yo no voy a dar en este caso mi opinión, que tuvo un papel fundamental, pues el rey, digamos, desautorizó el golpe, instó a los militares a volver a sus casas y intentó salvaguardar el orden constitucional. Calvo Sotelo al final llegó al poder, gobernó muy poquito. Después de hablar de tantos reyes y tal, al final a uno se le va y parece que los presidentes reinan, ¿no? Se estableció también la ley del divorcio. Hubo además también varios escándalos en ese momento por el aceite de colza, que no sé si lo sabéis, pero una empresa comenzó a comercializar un aceite que al final acabó produciendo daños muy graves en mucha gente, y fue un auténtico escándalo. Si sois jóvenes, preguntadle a vuestros padres, porque ellos os lo van a explicar, porque lo vivieron en sus propias carnes, y de hecho hay algún que otro documental sobre este tema. En el 82 se celebraron las elecciones y el Partido Socialista arrolló y ganó las elecciones contundentemente con 10 millones de votos y una mayoría absoluta.
La verdad es que, bueno, es bastante interesante porque consiguieron un 48,11% de los votos con un censo electoral de 26 millones, donde el PSOE consiguió 10. Y desde luego es bastante interesante porque prácticamente la derecha desapareció del mapa, salvo en una buena parte de Galicia, Burgos, Soria, Segovia y Ávila. El resto de zonas las ganó el Partido Socialista, salvo, bueno, pues Girona, Vizcaya y Guipúzcoa, que estaban en manos de partidos nacionalistas. La Constitución del 78, que es nuestra Constitución actual, pues tras las elecciones del 77, los grupos políticos designaron a 7 diputados que debían elaborar el primer texto de la Constitución. Luego se debatiría en Cortes y después una comisión redactaría el texto definitivo. Los padres de la Constitución española son Manuel Fraga, de Alianza Popular, Miguel Roca, de la minoría catalana, Gregorio Peces Barbas, que es del Partido Socialista Obrero Español, Gabriel Cisneros, Pedro Pérez Llorca y Miguel Herrero Piñón, que son de la UCD, y Jordi Solet Tura, que es básicamente del Partido Comunista Español. Es una constitución que viene un poco a intentar dejar atrás el franquismo y llevar a cabo un proceso de reconciliación. Es verdad que luego los discursos han ido cambiando, porque por ejemplo por parte de esa izquierda más, digamos, ligada al PCE, ahora mismo se reivindica que esa constitución no fue una constitución donde, incluso participando grupos como el PCE, no fue realmente una constitución que digamos viniera a acabar con el régimen de Franco. Y pues como que actualmente somos una especie de democracia limitada, ese es el argumento, ¿no? Que es más extenso desde luego, pero que aquí tampoco podemos poner o decir mucho más. En la Constitución del 78 se establece que España es un Estado social, democrático de derecho, con una monarquía parlamentaria, con un carácter no confesional. Se abole la pena de muerte, se desarrolla una amplia declaración de derechos y libertades políticas y se establece el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones. La verdad es que es bastante interesante. También creo que, en el título 8 se establece una ordenación territorial donde se regula la descentralización del Estado y la posibilidad de creación de comunidades autónomas, y se establecen los diferentes estatutos de autonomía. El Estatuto de Autonomía recoge las competencias asumidas por las comunidades autónomas, quedan limitadas por algunas que son exclusivas del Estado, por ejemplo, nacionalidad, inmigración, extranjería, relaciones internacionales, las Fuerzas Armadas también, la deuda del Estado, transportes, medio ambiente, las obras públicas o las consultas vía referéndum. Realmente a partir de ya los años de la victoria socialista, Felipe González había conseguido captar las esperanzas del cambio que albergaba la sociedad española y sobre todo en un contexto en el que la UCD se hundió y la Alianza Popular de Manuel Fraga va a ser el único partido, digamos, potente de la derecha. Pues vamos a ver un poco cómo se va a, de alguna manera, instituir un proceso, sobre todo que es bastante fructífero en cuanto a la consolidación del estado de bienestar, por los gobiernos de Felipe González, que va a gobernar, gobernar en el 82, va a vencer en el 86, en el 89 y en el 93, y que va a gobernar hasta el 96, momento en el que llega el Partido Popular al poder. Por otra parte, la verdad es que tampoco se puede decir mucho más. Con esto la democracia queda consolidada y con eso terminaba ese proceso de la transición. Ya sabéis que sobre estos temas tenemos algún que otro podcast más. Tenemos ese que hicimos con Luis Toledo sobre los hippies durante la transición, sexo, drogas y rock and roll durante la transición, por si lo queréis mirar. Y luego tenemos algún que otro proceso que ya hablaremos, y algún podcast que estoy pensando en grabar, y algún podcast, por supuesto, que subiremos sobre ya la democracia, ¿no? Dicho esto, me despido, muchísimas gracias y nos vemos en el capítulo 22, que va a ser el último capítulo del proyecto EBAU. Chao.